días, mi nombre es Ailín Estuardo y el día de hoy les vengo a hablar sobre un libro que me gustó muchísimo, que es de Isabel Allende, la escritora chilena famosa que nació el 2 de agosto de 1942 en Lima, Perú. Bueno, esta obra fue publicada en 1994 y pues se llama Paula, es la séptima obra y está dividida en dos partes. Bueno, al inicio de este libro uno encuentra una pequeña dedicatoria que dice cuando cae Paula al hospital de gravedad, de una enfermedad grave que se llamaba porfiria y tenía pocos especialistas en ese tiempo y administraba muchos estos medicamentos. Entonces cae en diciembre de 1991 y la primera parte es de 1991 hasta mayo de 1992. Bueno, al inicio de la primera parte dice: escucha, Paula, voy a contarte una historia para que cuando despierte no estés tan perdida. Con esa parte yo quedé así como, oh, ¿cómo le dijo eso? Bueno, acá comienza a hablar de la leyenda familiar, el trasfondo de cómo llegaron a Chile, de cómo su descendencia estaba ahí. Hablaba del Tata y la Meme, que eran de Isabel, y, y habla de cómo su papá se conoció con su mamá, porque el Tata es papá de la madre de Isabel Allende, era la abuelita de Paula. Entonces acá habla de 1992, de cuando publicó su primera obra de La Casa de los Espíritus. También habla de Eva Luna, también habla mucho de cómo ella fue en su niñez, de cómo era Paula en su niñez, de cómo lo pasaron, del golpe militar de 1973. También habla mucho de cómo ella era cuando chica, cuando pequeña, de con quienes vivía en su casa, de dónde pasaba las vacaciones, que veía a su tío Salvador, a sus primas, mucho, cuando era joven, y de repente da unos saltos temporales que como que te enredan, pero luego captas. Depende mucho de la lectura. Bueno, yo me enredaba un poquito, pero me encantó mucho este libro, así que lo continué leyendo. Bueno, acá se ve cómo Paula no esto progresaba en su enfermedad y Isabel lo único que quería era que su hija se mejorara y se pudiera ir con ella un tiempo, que estuvieran juntas y muchas cosas así. Bueno, Paula estaba casada con Ernesto, iban a cumplir un año de matrimonio y ella estaba en el hospital. Entonces, ¿qué hizo él? Le grababa mensajes, le llevaba cosas, era muy tierno con ella, le llevaba algodón con su perfume y se lo ponía en la nariz a ver si reconocía y le decía que por favor, no lo dejara solo, porque él encontraba que ella era el amor de su vida y que estaban muy conectados hasta era como una unión más que humana, era como una unión espiritual. Bueno, eso él decía. También se habla de el padre de Paula, que es Michael, y cómo en ese tiempo, cuando ella estaba enferma en el hospital, él y Isabel se acercaron un poco. Bueno, el libro en la segunda parte empieza diciendo que ella ya no está escribiendo para que cuando su hija Paula despertara, porque no iba a despertar. Yo en esa parte que decía, ¿qué? Y más abajo dice, no, ¿por qué repito lo que los demás dicen si yo verdaderamente no lo creo? Entonces acá habla lo que sucedió a Paula, porque Paula, la porfiria, la enfermedad que ella tenía, no estaba reaccionando como debería, como las otras personas, y acá da la razón al inicio, pero eso lo voy a dejar con duda para que lo puedan leer. Acá dice que las páginas ya no tienen destinatario y la verdad comienza a escribir y habla cosas para que cuenta sus historias, sigue contando sus historias porque en realidad ella sigue contando su vida. Durante todo el libro ella hace muchas preguntas como ¿dónde está Paula? ¿Cómo te sentirás, Paula? ¿De verdad nos escucharás o no nos escucharás? ¿Cómo te sientes?
Volverás, tendré que contarte toda tu vida, tus 28 años de vida y los 49 de la mía, o nos conoceremos como si nada de esto hubiera pasado, o no nos conoceremos y seremos dos desconocidas. Y muchas preguntas más, cuál se hace la escritora, la madre de Paula. Es muy bueno este libro, muy interesante, habla mucho en el ámbito sentimental de Isabel, se puede ver todo el sentimiento que transmite, todo el sentimiento a través de las páginas, es muy conmovedor y es muy personal. Y bueno, lo recomiendo muchísimo porque es algo muy lindo y no pensé que me iba a conmover tanto. Ya. Al final la Porfiria no mata a Paula, pero ella no reaccionaba y van a tener que buscar esto en el libro porque no reaccionaba, que fue lo que en realidad le pasó. Así que eso, que esté muy muy bien y espero les guste el libro cuando lo lean. Acá está, este es. ¡Tarán!